Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, una semana más, los de los misterios. Como cada jueves estamos y venimos dispuestos a compartir con todos vosotros estos temas que tanto os gustan. Soy, como siempre, vuestro amigo y compañero Abel Rangel, acompañado por Elisa Carbonell en la locución. Así que, sin más, sed todos bienvenidos a Claves del Misterio. Emitimos para todos vosotros desde nuestra casa, desde Onda Vallecana, todos los jueves a las 10 de la noche. Un saludo para todos los que nos escuchan desde España, desde Ecuador, Rumanía, Uruguay y tantos lugares. Estamos muy agradecidos. Hoy os traemos un tema bastante variopinto. Un tema peculiar, pero que a lo largo de los años ha dado mucho de sí en el cine. Vamos con una introducción y comenzamos. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Abel, yo personalmente no sé si quiero escuchar este capítulo, porque os confieso, amigos, que el tema de esta noche me da terror. Payasos asesinos. No los creo. Para mí no existen. Pero no quiero verlos ni escuchar hablar de ellos, no quiero ver las películas que hablan de su historia, ni que estén en la fiesta de cumpleaños de los niños. No a los payasos. Esta noche comenzaremos sabiendo los orígenes del arquetipo del bufón, rozando la tragicomedia desde su origen y conectándonos con algo profundamente humano, el dolor y la oscuridad al mismo tiempo que la alegría y la risa. Realizaremos un pequeño recorrido histórico sobre el clown, el payaso, desgranando algunos personajes conocidos por pelis populares, esas que yo no quiero ver. Y os contaremos las historias reales de terribles asesinatos en serie realizados por payasos
asesinatos de niños atroces, espeluznantes que encogen las entrañas. ¿Y tú, después de saber todo esto, aún te disfrazarías de payaso? Yo no quiero oíros reír. Dicen que la risa es la expresión más pura de la alegría. También dicen que detrás de cada carcajada se esconde la inocencia de la infancia, el recuerdo de los circos, de los globos, las fiestas de cumpleaños, esas fiestas que hacíamos con nuestros amigos de pequeños. Pero ¿qué sucede cuando aquello que debería hacernos reír se convierte en la fuente de nuestro miedo más primitivo? Esa cara, ese rostro blanco, la sonrisa exagerada, esos ojos maquillados con un arco imposible en las cejas, esa máscara que durante décadas encarnó la diversión, comienza poco a poco a pudrirse en el imaginario colectivo. Y de repente lo que un día fue símbolo de inocencia pasa a ser el rostro del horror. Y es que a lo largo de la historia, amigos, el arquetipo del payaso ha sido mucho más complejo de lo que aparenta. Detrás de ese maquillaje se esconde algo inquietante, la idea de la doble cara, la falsedad del gesto humano, una sonrisa que no refleja emoción alguna, esa sonrisa exagerada, esa risa pintada sobre una expresión vacía. Y es que, amigos del misterio, en los años 70, un hombre vestido de payaso sembró el terror en Estados Unidos. Se llamaba John Wayne Gacy, Pogo, el payaso. Ese era el apodo que tenía. Y es que nuestro amigo Pogo asesinó a más de 30 jóvenes mientras ofrecía espectáculos para niños en hospitales y en fiestas infantiles. Su historia marcó ciertamente un antes y un después. Y es que desde entonces el payaso dejó de ser un personaje cómico y se convirtió en un monstruo. Décadas más tarde, en 2016, hubo una ola, además esto es posible que lo recuerden, hubo una ola de apariciones de payasos que recorrió las calles de Estados Unidos, Reino Unido y hasta en España. Figuras silenciosas, armadas, de pie, bajo farolas o en los márgenes de las carreteras desiertas. Nadie sabía de dónde salían ni tampoco qué querían. Solo sabíamos una cosa, que el miedo había vuelto y que tenía la nariz roja. Esta noche, queridos oyentes en Claves del Misterio, vamos a descender a lo más profundo del alma humana para intentar comprender por qué el payaso, el bufón, nos aterra tanto. Hablaremos de crímenes reales, de apariciones inexplicables y del simbolismo oculto tras esa sonrisa inmortal. Porque a veces la risa es solamente el disfraz del horror.
Durante siglos, el ser humano ha necesitado reírse del poder, de sus miedos, incluso de sí mismo. Y para eso inventó la figura del bufón. Un personaje ciertamente ambiguo, mitad sabio, mitad loco, que tenía la libertad de decir ante el rey lo que nadie más podía pronunciar en voz alta. En los salones de los reyes, el bufón era el espejo deformado del monarca, el único capaz de decir la verdad escondida bajo la burla. Vestía con colores estridentes, llevaba cascabeles en la cabeza y un cetro con su propio rostro tallado en la parte superior. Reía, sí, pero también observaba y también sabía demasiado. Y es que, amigos, en aquellos tiempos el bufón no era un simple cómico. Era una figura liminal, alguien que habitaba entre lo permitido y lo prohibido. Iba por esa línea. También estaba entre la alegría y la tragedia, con su propia desgracia. Su función no era solo divertir, era sobre todo perturbar. Y en ese equilibrio entre la risa y el desasosiego nació algo profundamente humano y profundamente inquietante. Con el paso de los siglos, el bufón se transformó. Y es que fue en el siglo XIX cuando el circo lo vistió con colores aún más vivos. Le dio una nariz roja y lo convirtió en símbolo de la infancia. Ese payaso moderno, el clown, nació en Inglaterra de la mano de artistas como Joseph Grimaldi. Pero la historia de Grimaldi encierra ya la semilla del terror. Y es que fuera del escenario era un hombre atormentado, depresivo, que terminó muriendo completamente en la miseria, amigos. Cuando se le preguntó en una ocasión a un médico qué podía hacer un hombre triste para recuperar la alegría, este respondió: vaya usted al teatro y ve a actuar a Grimaldi, el gran payaso. Nadie podrá entristecerse viéndolo. El paciente bajó la mirada y susurró: doctor, yo soy Grimaldi. Y es que desde entonces la figura del payaso se ha convertido en un símbolo de dualidad, el rostro que ríe y el alma que llora, como le pasaba a nuestro amigo Grimaldi. Bajo esa máscara blanca y esa sonrisa pintada se esconde algo que no siempre es alegría. Hay tristeza, hay locura, incluso desesperación. Y quizás por eso el payaso nos inquieta. Puede ser que nos inquiete porque lo que refleja lo que no queremos ver en nosotros mismos, esa parte oscura que todos llevamos dentro. Y es que en la psicología moderna se habla del fenómeno de la currofobia, el miedo irracional a los payasos. Pero claro, este miedo es realmente irracional. El miedo al payaso puede tener raíces mucho más profundas. El maquillaje ciertamente distorsiona los rasgos humanos, borra las emociones auténticas y deja solamente una máscara congelada. Y es que el cerebro, incapaz de interpretar esa expresión ambigua, reacciona con desconfianza. Y es que sabemos que debajo de ese rostro de payaso hay un ser humano, pero no sabemos quién. Y eso es lo más hondo de nuestra mente, y es lo que nos produce ese terror visceral.
Ya fue a mediados del siglo XX cuando esa figura comenzó a adquirir tonos cada vez más oscuros. El circo, que en su día fue símbolo de la ilusión familiar, empezó a percibirse como un espacio decadente, con animales tristes y payasos envejecidos que intentaban mantener viva la magia que ya no existía. En la cultura popular, el payaso comenzó a mezclarse con lo siniestro. Y algunos autores, como del que vamos a hablar ahora, se ocupó de que se mezclase con lo siniestro. Y no hablo de otro, que Stephen King. Stephen King lo entendió a la perfección en su novela It, publicada en 1986. Era la historia de Pennywise, el payaso devoraniños, y es la encarnación perfecta de ese miedo reprimido. Una criatura que se alimenta del terror, pero que lo disfraza con globos de colores. Sin embargo, la ficción solamente refleja lo que ya estaba ocurriendo en la realidad. Y es que en los suburbios de Chicago, un hombre llamado John Wayne Gacy comenzaba a construir una de las historias más aterradoras del siglo XX. Vestido de payaso, acudía a hospitales infantiles, fiestas benéficas y también desfiles. Su personaje, el que ya os he anticipado antes, Pogo el payaso, era aparentemente un símbolo de bondad y de alegría, pero bajo esa máscara se escondía algo indescriptible. Gacy fue la primera gran materialización del miedo moderno al payaso, el monstruo disfrazado de inocencia. Después de él, el arquetipo del payaso cambió para siempre. Ya no era el tonto, el bromista, el alma amable del circo. Después de él, el payaso era el asesino, el psicópata, el que sonríe mientras mata. Y desde ese momento, cada vez que un payaso aparece en una película, en una pesadilla o incluso en una calle, algo se activa en nuestro inconsciente colectivo. Una advertencia, una intuición que nos dice que esa sonrisa no es real y que algo se esconde detrás. Porque en el fondo, el payaso no es más que un reflejo de nosotros mismos, una máscara que disfraza la oscuridad interior de todos nosotros. Pero volvamos a Chicago, volvamos con Pogo el payaso. Y es que todo comenzó una noche de diciembre, si no recuerdo mal, de 1978, cuando un joven de 15 años llamado Robert Priest termina su turno en una farmacia del barrio de Des Plaines y antes de marcharse a casa le dice a su madre que un contratista local le ha ofrecido un trabajo mejor pagado. Sale a la calle, cruza el aparcamiento y se desvanece para siempre. Ese contratista que le ofrecía el trabajo se llamaba John Wayne Gacy, un hombre corpulento, amable, respetado por sus vecinos, dueño de una pequeña empresa de construcción. Bueno, parecía un ciudadano ejemplar, que además dedicaba su tiempo libre a hacer el bien, se disfrazaba de payaso para animar las fiestas de los niños, y su personaje, sí, lo habéis adivinado, Pogo el payaso. Era un hombre con dos vidas, la primera luminosa y cordial, y la segunda un pozo sin fondo, de oscuridad.
Gatsby había nacido en 1942 en un hogar donde la violencia era el pan de cada día. Su padre lo golpeaba, lo humillaba, lo llamaba débil. De niño sufrió un accidente cerebral que le provocó desmayos durante años. Pero el pequeño John aprendió pronto a sonreír. Y aunque por dentro se estuviera pudriendo, esa sonrisa falsa, esa máscara, sería su sello para el resto de su vida. Y es que en los años 70, Gatsby se convirtió en un empresario de cierto éxito, donde organizaba fiestas, reuniones, se fotografiaba junto a líderes locales, pero debajo de la superficie se escondía un depredador. Nadie sospechaba que bajo la casa del amable payaso se abría un infierno. La investigación comenzó de manera rutinaria, un joven, desaparecido, un testimonio confuso, una última pista que llevaba hasta Gatsby. La policía registró su vivienda por primera vez y no encontró nada, solo un fuerte olor. Un hedor extraño, penetrante, que el propio Gatsby atribuyó a tuberías rotas. Los agentes se marcharon, pero algo en aquel olor los persiguió durante días. Cuando volvieron, semanas después, Gatsby había perdido el control, había cometido errores y lo detuvieron tras un seguimiento discreto. Entonces, la fría madrugada del 22 de diciembre de 1978, John Wayne Gatsby confesó. Dijo las palabras que ningún agente que estuvo en la investigación podría olvidar. Abro comillas, dijo: hay más de 30 muchachos enterrados bajo mi casa. El registro de la casa comenzó al amanecer. Los agentes levantaron el suelo del sótano y lo que encontraron allí debajo es difícil de describir. Capas de tierra húmeda, huesos mezclados con cemento, cuerpos amontonados como muñecos rotos. Uno tras otro comenzaron a salir a la luz los restos de decenas de adolescentes desaparecidos. El hedor, ni que decir tiene, que en ese sótano era insoportable. Algunos policías vomitaron, otros lloraron en silencio y muchos tuvieron que recibir tratamiento psicológico después de este asunto. Y es que en ese sótano había 29 cuerpos enterrados. Otros 4 fueron hallados en el río Des Plaines, donde Gatsby los arrojaba cuando ya no quedaba espacio en su sótano. Durante los interrogatorios, Gatsby se mostró sereno, incluso orgulloso. Explicaba sus crímenes con frialdad y afirmaba que no recordaba algunos de ellos, que era como si su mente hubiera creado un personaje para matar por él. Ese personaje, y no iba muy desencaminado, era Pogo, el payaso alegre, el hombre que se pintaba la cara con colores vivos, ese hombre que dibujaba una sonrisa y que nunca debía ser redonda, decía, porque las líneas rectas son más fuertes y más masculinas. Pero detrás de toda esta explicación había algo más perturbador. En varias entrevistas, Gatsby aseguró que cuando se disfrazaba de payaso, sentía que dejaba de ser él mismo, como si el maquillaje tuviera el poder de liberar la parte más oscura de su alma. Una noche, mientras lo escoltaban a su celda, un guardia que lo acompañaba escuchó como Gatsby murmuraba en voz baja: «Pogo,
siempre fue mejor que yo. Y es que en los juicios posteriores, los psiquiatras intentaron comprender su mente. Algunos lo diagnosticaron con trastornos de personalidad múltiple. Otros aseguraron que simplemente disfrutaba del dolor ajeno. Pero todos coincidieron en una cosa. Getty era un hombre que encontraba placer en la manipulación, en el poder absoluto sobre los demás. Su disfraz de payaso era una máscara perfecta, un símbolo de inocencia que le permitía moverse entre la gente sin despertar sospechas. Y es que en 1994, tras años en prisión, John Wayne Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron otra burla más. Fueron: bésame el culo. Y así murió el hombre que llevó el miedo a los circos, a los cumpleaños y a las pesadillas. Pero Pogo sigue vivo. En cada esquina oscura y en cada máscara sonriente, en cada niño que llora al ver un payaso. Algunos testigos aseguran que en los últimos días antes de su ejecución, Gacy dibujaba payasos en su celda, decenas de cuadros con rostros pintados de blanco y bocas carmesí. Se vendieron después, además, en subastas por miles de dólares a coleccionistas morbosos que estaban interesados en tener un cuadro pintado por un psicópata. Algunos compradores afirmaron que las pinturas desprendían una sensación extraña, como si algo dentro de ellas siguiera observándoles. Uno de ellos dijo que al mirarlo demasiado tiempo, juraría haber visto la sonrisa moverse. Y es que, amigos, hoy algunos de esos cuadros siguen colgados en casas particulares y hay quienes aseguran que por las noches, cuando todo está en silencio, se puede oír una ligera sonrisa ahogada que proviene del lienzo. Y esa es la sonrisa del payaso, la sonrisa de Gacy. Y es que, amigos, después de conocer a Gacy, a Pogo el payaso, nos vamos a trasladar hasta Florida. Hasta Florida, una mañana cálida y luminosa, como solamente pueden serlo en Florida. Cuando el sol bañaba los jardines de Wellington, un barrio tranquilo, de casas amplias y calles silenciosas, Marlene Warren, una mujer de 40 años, estaba en su casa preparando el desayuno. Su hijo y algunos amigos adolescentes charlaban en el salón. Pero a las 10:45 de la mañana del 26 de mayo de 1990 sonó el timbre. Marlene se acercó a la puerta y al abrir se encontró frente a una figura que parecía salida de una pesadilla. Un payaso. Traje blanco con pompones de colores, peluca naranja, rostro pintado de blanco, sonrisa roja dibujada hasta las mejillas. En una mano llevaba 2 globos, uno con el dibujo de Blancanieves y otro con la frase "You are the greatest". En la otra mano, donde tenía el ramo de flores, el payaso no habló, simplemente extendió ese ramo de flores hacia Marlene. Ella sonrió confundida y murmulló algo como "oh, qué bonito", y entonces el payaso sacó una pistola, un solo disparo en la cara, y el sonido resonó por todo el vecindario.
El hijo de Marlene corrió hasta la puerta, justo a tiempo para ver al payaso darse media vuelta, subir a un coche blanco y alejarse lentamente, sin prisa, como si nada hubiera pasado. Marlene cayó al suelo, agonizó durante 2 días en el hospital para finalmente morir. Durante meses el caso desconcertó a la policía, no había huellas, no había testigos que pudieran identificar a nadie bajo el disfraz, solo la imagen escalofriante del payaso que había asesinado a una mujer a plena luz del día. Y es que la historia corrió como la pólvora. Los noticiarios hablaban del payaso asesino de Florida. Los niños tenían pesadillas, les costaba salir a la calle y los padres miraban 2 veces antes de abrir la puerta. ¿Quién se ocultaba bajo aquella máscara? Las primeras pistas apuntaban a una historia de celos y de traición. Marlene estaba casada con un hombre llamado Michael Warren, propietario de un concesionario de coches. Era carismático, simpático y mantenía una relación oculta con una de sus empleadas. Se llamaba Sheila Quinn, una mujer atractiva, reservada y con una sonrisa perpetua. Poco después del asesinato, los investigadores descubrieron que el día anterior al crimen, Sheila había comprado un disfraz de payaso en una tienda local. Asombrosas coincidencias: peluca naranja, maquillaje blanco, nariz roja, pompones de colores, y también se comprobó que había adquirido un ramo de flores y 2 globos idénticos a los que llevaba el asesino. Pero no había pruebas directas. Nadie había visto a Sheila sin el disfraz y el arma del crimen, una pistola del calibre 38, nunca apareció. Sin ninguna evidencia sólida, el caso quedó congelado a pesar de los indicios, y durante décadas el payaso de Wellington fue un misterio sin resolver. Pero pasaron los años, queridos amigos, queridos oyentes, y Michael Warren finalmente se casó con Sheila Quinn. Sí, con la misma mujer sospechosa de haber matado a su mujer. Se mudaron juntos a Virginia, donde abrieron un restaurante y vivieron una vida aparentemente normal. ¿Pero qué pasa con estas cosas, amigos? Pues que los fantasmas no se olvidan. Y en 2017, 27 años después del crimen, la tecnología volvió a mirar y a revisar aquel caso. La policía decidió analizar de nuevo las pruebas y el ADN encontrado en los globos y en algunos cabellos del disfraz coincidía, adivinen con quién, con Sheila Quinn Warren. Habían pasado casi 3 décadas, pero la ciencia había desenmascarado al payaso. Sheila fue arrestada en su casa y cuando los agentes la esposaron, uno de ellos recordó el informe original del crimen y murmuró en voz baja: «El payaso, por fin, ha dejado de reír». Ahora vamos a pasar al origen de quizás el payaso más conocido por todos vosotros y vosotras. Y es que hay personajes de ficción que parecen demasiado oscuros para haber nacido de la imaginación humana. Criaturas que parecen tener raíces en algo real, algo que vivió, respiró y caminó entre nosotros. Pues bien, eso ocurre con Pennywise, el payaso asesino creado por Stephen King,
en 1986. Un ser sobrenatural que habita las alcantarillas, que adopta la forma de lo que más tememos y que se alimenta de niños. Una mezcla imposible de terror cósmico y maldad terrenal. Pero lo que pocos saben es que el nacimiento de Pennywise no fue todo ficticio. Detrás de su sonrisa, de un globo rojo, de su frase inquietante de todos flotan aquí abajo, hay una historia humana y espantosamente real. Y es que esa historia nos lleva al caso que hemos mencionado al principio, al caso de Getsy y su historia como Pogo el payaso. Y es que pocas personas saben que esta historia de Stephen King fue basada en la vida del relato que os he contado antes. En varias entrevistas, King reconoció que el germen de It nació de una idea muy simple. ¿Qué pasaría si algo maligno se escondiera debajo de los lugares donde los niños quieren estar seguros? En su imaginación, la imaginación del autor, ese algo adoptó la forma de un payaso, porque según sus propias palabras, no hay nada más cercano al amor y al miedo que el rostro de un payaso. King jamás confirmó abiertamente que nuestro amigo Pogo, el de la primera historia, fuera su inspiración directa, pero los paralelismos son imposibles de ignorar. Pennywise aparece en un suburbio estadounidense donde sonríe a los niños y los atrae con globos. Al igual que Getsy, que invitaba a sus víctimas adolescentes a su casa para ofrecerles trabajo y luego los hacía desaparecer bajo tierra. Ambos tienen el elemento en común de la trampa disfrazada de inocencia. El escritor, transformó aquel horror real en algo aún más simbólico. Yo personalmente sigo pensando que es más terrorífica la historia de Stephen King que la original. Pero en It, el monstruo no es solamente un payaso, es un miedo puro, la maldad que duerme bajo la superficie de una ciudad aparentemente tranquila, el pueblo de Derry, con sus calles apacibles y su aire nostálgico. Es una metáfora de la América que fingía no ver lo que ocurría bajo sus cimientos. Y es que, amigos, del mismo modo que los vecinos de Getsy fingieron no oler la muerte que salía del suelo, en cierto modo It es la representación literaria del crimen de Getsy, llevado a la escala del mito, eso sí, y un reflejo de cómo el mal puede adoptar la forma más absurda, más colorida, más infantil, y aún así seguir siendo reconocible en lo más profundo de nuestra mente. Recordemos las decenas de cuadros de payasos hechos por Getsy en la cárcel. También se comenta algunas figuras que tallaba allí también. Una frase que pronunciaba Pennywise en la novela de Stephen King, que era la por todos recordado, todos flotamos aquí abajo. Y es que algunos investigadores afirman que King pudo haberla escuchado en declaraciones anteriores a la publicación del libro. Otros creen que Getsy la escribió después, influenciado por la fama de la novela. Pero bueno, amigos, sea cual sea la verdad, la conexión entre ambos nombres, Getsy y Pennywise, quedó sellada para siempre. Y es que con el paso de los años, It se convirtió en una obra de culto. El payaso dejó de ser solamente un monstruo ficticio
y se transformó en una figura arquetípica del terror moderno, un espejo deformado del verdadero horror humano. Porque al final Pennywise no nació de otro mundo, sino del nuestro. Cuando Stephen King fue preguntado en una entrevista qué era realmente It, él respondió: It es lo que ocurre cuando dejamos que lo monstruoso viva bajo la superficie, lo que pasa cuando el mal real se disfraza de algo que amamos. Y es que así, amigos, el círculo se cerraba. El monstruo literario, nacido del asesino real, volvía a convertirse en símbolo universal del miedo. Y es que hoy, cada vez que alguien ve un payaso con globos en una esquina, una parte de la historia de Getsy y de Pennywise sigue viva. Es una advertencia, una voz susurrante que nos recuerda que el mal no siempre se oculta entre las sombras. Y es que, amigos, a veces el mal lleva maquillaje. En el siguiente caso nos vamos a ir al año 2016, cuando algo inexplicable comenzó a suceder en Estados Unidos. Y es que todo empezó con unos vídeos borrosos y aparentemente inofensivos subidos a YouTube. En ellos se veía a hombres disfrazados de payasos, escondidos entre los árboles, observando. Pero pronto los avistamientos se multiplicaron y lo que comenzó como una broma se transformó en una auténtica histeria colectiva. Seguramente algunos de vosotros lo recordaréis, fue en 2016, no hace mucho tiempo. Pero todo comenzó en una noche cálida en Greenville, en Carolina del Sur, cuando una mujer llamó aterrorizada a la policía. Su hijo le había dicho que en el bosque junto a la casa había visto un payaso con una linterna y un globo rojo. El payaso, según decía el niño, le había hecho señas para que se acercara. Cuando los agentes de policía acudieron al lugar no encontraron a nadie, pero en el suelo había huellas de zapatos enormes y restos de pintura blanca en los troncos de los árboles. En cuestión de semanas, las noticias se propagaron por todo el país, payasos que aparecían de la nada, de pie junto a carreteras o asomados a los patios de las casas. Algunos simplemente miraban en silencio, otros sostenían cuchillos o cadenas, incluso algunos con globos ensangrentados. En Pensilvania, un conductor afirmó que un payaso había intentado subirse a su coche en plena autopista. En Wisconsin, una cámara de seguridad grabó a una figura con traje colorido y peluca roja caminando lentamente por un aparcamiento vacío a las 3 de la madrugada. El vídeo se volvió viral, como pueden imaginar, y los titulares decían algo así como: el payaso del miedo vuelve a aparecer. Y es que en pocos días las apariciones se extendieron fuera de Estados Unidos. En Reino Unido, grupos de jóvenes disfrazados comenzaron a recorrer las calles para asustar a los transeúntes. Pero algo pronto se torció. En Manchester, una mujer fue atacada por un hombre disfrazado de payaso que tenía un martillo en la mano. En Alemania, un adolescente apuñaló a un payaso asesino que lo había emboscado en la calle. Y en Francia, el fenómeno alcanzó tal magnitud que la policía tuvo que emitir un comunicado oficial. Decía así: cualquier persona disfrazada de payaso con intenciones de causar miedo será detenida. Los medios intentaron explicarlo como una simple moda viral, pero había algo detrás. Algunos investigadores descubrieron que los primeros vídeos de payasos en el bosque se habían subido meses antes del estreno del remake que se hizo de la película It, y que algunos perfiles que difundían las imágenes pertenecían a cuentas falsas, creadas desde distintos lugares del mundo. Pero
que compartían la misma dirección IP. Otros hablaron de un experimento social, algunos también de alguna campaña publicitaria. Pero en los foros de internet se empezó a gestar otra idea, que las apariciones no fueran casuales, que los payasos fueran manifestaciones colectivas del miedo. En Ohio, una escuela fue cerrada temporalmente después de que una mujer asegurara que un payaso armado había amenazado con secuestrar a los niños. En Phoenix, una cámara de tráfico captó una figura inmóvil, vestida de payaso, en medio de una carretera desierta a las 2 de la mañana. No se movía, no hablaba, y cuando la policía llegó, había desaparecido. Nadie supo nunca quiénes fueron aquellos payasos ni qué buscaban realmente. Algunos detenidos confesaron haberlo hecho por diversión, pero otros directamente no dijeron nada. Es como si el payaso, esa figura que debería de hacer reír, fuera una especie de máscara, un rostro que regresa una y otra vez para recordarnos algo que no queremos ver, que el horror también puede tener colores vivos y una sonrisa pintada. Amigos, tengan cuidado cuando salgan de noche por la calle. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. They dressed him up in thorns, not praise, and mocked the king with human ways. But Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here. No throne of earth, no rule of fear. He came to show. Bueno, amigos y amigas, espero que el programa de hoy les ayude a ver a los payasos con otros ojos. O no, nunca se sabe. Lo que sí sabemos es que el jueves que viene volveremos con nuevos temas y que estaremos encantados de que estéis al otro lado apoyándonos. Aquí se despide vuestro amigo y compañero Abel Rangel en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ya sabéis que nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico infoclavesdelmisterio@gmail.com. También la tenéis en la descripción del programa. Nos podéis escribir para cualquier comentario, cualquier cuestión que nos queráis hacer llegar. También estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en nuestro recién estrenado canal de YouTube, donde podéis acceder con la siguiente dirección, es @claves_misterio. Así que nada, os invitamos a suscribiros y para que podáis escuchar todos los programas anteriores. Así que nada, es totalmente gratuito y está para todos vosotros. Nada más, nos vemos el jueves que viene desde nuestra casa, desde Onda Vallecana, para todos vosotros. Y como siempre os digo, sed muy felices.